A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el blanco ejército de los mártires. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este 4.º día de la octava de Navidad. Es decir, estamos en la mitad de la octava. Es decir, hoy es Navidad, estamos a la mitad de la Navidad. ¡Feliz Navidad, hermanos! Pero ya hemos dicho que la Navidad no solo es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de Jesucristo, es el nacimiento de Cristo, del Cristo total, cabeza y cuerpo. Es decir, es algo mucho más profundo que una mirada meramente rápida y superficial de lo que aconteció en Belén de Judá. Y en consecuencia, nosotros estamos siendo gestados a la espera de que podamos nacer a la vida de hijos de Dios, del cuerpo pleno de Jesucristo, porque todavía esa vida se está desplegando. Y en consecuencia nosotros necesitamos comprender lo revelado del misterio. Hoy, ¿qué se nos presenta? Se nos presentan en esta fiesta a santos inocentes mártires. 3 palabras: santos, inocentes. ¿Qué implica inocencia? Que no tienen culpa. ¿Qué culpa es? No tienen pecado personal. Entonces hay mártires que tuvieron pecados personales y hay otros mártires que no tienen pecados personales. Los que no tienen pecados personales, no tienen culpa, son inocentes. Inocentes, la Iglesia dice, los que no tienen uso de razón. Si somos rigurosos en lo que dice el Evangelio, de 2 años para abajo. Claro, esto lo hace Herodes calculando el tiempo en que aparece la estrella. Lo veremos el próximo 6, cuando contemplaremos ese pasaje de los sabios o de los magos de Oriente. Pero volvamos al tema de los inocentes. Nosotros no somos inocentes. Nosotros somos pecadores, somos culpables.
Pero igual que los inocentes, nosotros estamos llamados a dar testimonio, a ser testigos del Evangelio. Los inocentes pueden dar testimonio sin necesidad de sus palabras. Los culpables necesitamos que nuestra voz esté purificada por la palabra del Señor. Y lo que nosotros sabemos, porque el Señor nos dice lo que hace impuro, es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y lo que hay dentro de nuestro corazón son un conjunto, llamemos usando los términos actuales, de narrativas que nosotros mismos nos hemos hecho, que hemos escuchado en nuestras familias y que es la historia de que nosotros mismos a nosotros mismos nos contamos, que es una mentira. Y entonces en esa mentira que nos contamos en nuestra propia narrativa, nosotros tratamos de quedar lo mejor posible y buscamos culpables a otros. Entonces pueden ser nuestros padres, puede ser nuestra familia, pueden ser personas en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en el trabajo. ¿Cuántas formas? En la política, en el gobierno, en la educación, los profesores, los compañeros de trabajo, de estudio. ¿Cuántas? Y entonces siempre la narrativa, que es mentira del demonio, es que nosotros somos víctimas, que nosotros, entre comillas, somos inocentes y que en realidad el mal que hay en nosotros o la falta de bien que hay en nosotros es responsabilidad de otras personas. Eso es lo propio del culpable que no quiere reconocer su culpa y se hace esa narrativa. Y esa narrativa que se hace en las personas, que se hace en las familias, es por acomodarse al mundo. Porque diríamos, el mundo hay cosas que desprecia y nosotros estando en el mundo nos queremos acomodar al mundo. Entonces rápidamente aprendemos en nuestra familia, en nuestra casa, qué es lo que le gusta al mundo y qué es lo que no le gusta al mundo. Y si vemos en nosotros cosas que no le agradan al mundo, las vamos a esconder. Nos vamos a avergonzar, no vamos a querer que la gente lo note, las vamos a maquillar, las vamos a ocultar para poder ser acogidos por el mundo. Eso está representado en Herodes. Pero ojo, equivocado sería la persona que cree que eso se refiere a Herodes solamente, Herodes el Grande, que se refiere solamente a los poderosos, a los gobernantes, a los políticos. Se refiere a todas las criaturas humanas, excepto los inocentes. Y los inocentes son los que todavía no tienen edad suficiente para tener plena conciencia del mal, del pecado, y en consecuencia, si pecaran, si hicieran el mal, no sabrían qué están haciendo. Pero nosotros no somos inocentes y tenemos esa pretensión justamente de ser reyes. Eso se expresa en nuestra voluntad. Y entonces nos es difícil, a diferencia de esos sabios reyes, dice la tradición de Oriente, que se inclinan ante el rey viendo solo a ese niño. Nosotros solo parte, solo algunos momentos, solo algunas horas, solo entre comillas cuando venimos a escondernos en el templo, pero no las 24 horas y todos los días de nuestra vida. Y entonces el tiempo de Navidad es para que descubramos esa verdad y que ese niño inocente, el Verbo eterno hecha carne, no viene a quitarnos, viene a darnos. Y entre otras cosas, a nosotros culpables que hemos perdido la inocencia, nos viene a devolver la inocencia.
pero no lo queremos aceptar y nos mentimos a nosotros mismos. La manera más común es ver el problema en los otros. Entonces yo me siento que ya más o menos estoy bien, estoy mejor un poco que los demás. La gente, los que me conoce, entre comillas, porque no me conocen, solo me conoce Dios, aparentemente me hacen creer que yo soy rey, y entonces yo sigo la mentira y sigo el engaño. Y eso tiene que caer. Y para eso el Señor nos regala a través de su iglesia este tiempo de gracia, que es el tiempo de Navidad. Pero yo puedo pasar Navidad tras Navidad, año tras año, y no quiero responder a eso. La razón de fondo es lo que les decía, agradar al mundo, pero en realidad es agradar a Satanás. Y la mentira de Satanás es que nosotros vamos a poder construir el paraíso en la tierra. Que nosotros, diríamos, agarramos un poco de la fe, un poco del Señor, nos disfrazamos de fieles al Señor, luego buscamos nuestro bienestar personal y así en ese almacijo, así ahí vamos a tener la felicidad. Y entonces con eso conseguimos, diríamos, la aceptación, entre comillas, de los buenos. Esa opinión nos es suficiente, ya no nos interesa la opinión del Señor, no nos interesa el juicio de Dios. Ese es el drama de todos los seres humanos, sin excepción, salvo nuestra Madre Santísima. Hasta que no me dé cuenta de eso, voy a seguir haciéndome cuentos y me va a encantar ver los defectos de los demás, porque de alguna manera eso me sirve de disfraz, me sirve de escondite, y vengo al templo, vengo a la presencia del Señor para hipócritamente, en lugar de mostrarle mi desnudez, como si el Señor no la conociera, ocultarme, esconderme. Veamos cómo lo hace Herodes, porque se nos pone el ejemplo de Herodes. Herodes no es de la tribu, no es descendiente de Jacob. En consecuencia, no es de ninguna de las 12 tribus. No es hijo de Jacob. Herodes es descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, porque Isaac tiene 2 hijos. Pero el que recibe la bendición de Jacob, con esas triquiñuelas también de la madre, va a ser Jacob. Entonces a los descendientes de Jacob se les conoce, se van a establecer en Edom, son los llamados idumeos. Herodes es un idumeo. En consecuencia no puede ser rey, porque la promesa para ser rey es que tenía que ser descendiente de Judá, descendiente de David. Él no tiene cómo ser hijo de David, descendiente de David. Es un pariente lejano, diríamos, de David. Pero los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los que se dicen fieles, los que se han establecido y se han adueñado del templo y del arca, no dicen nada, porque les conviene, porque han pactado con Herodes a cambio de embellecer el templo. Entonces Herodes ha embellecido el templo ya ahora está más bello, genera más ingresos. El pretexto es tengo que dar mantenimiento al templo, entonces saco plata por aquí y por allá, y entonces todos ganan, y están así todos felices. Han pactado con los romanos, ya se han olvidado del Mesías, se han olvidado de las profecías, no les interesa en realidad. Las leen, las repiten, pero no los interpela. Porque a ellos ya no les interesa el Señor. Eso es lo que ocurre en el corazón del hombre cuando solo se fija en las realidades temporales. Ya no le interesa el cielo, está muy lejos.
ya arreglaré las cosas del cielo al final ya no hay problema. Y eso ocurre en las familias, porque no olvidemos que el pueblo de la primera alianza es una familia. Y entonces en las familias va a haber personas que están preocupadas en los cálculos pasajeros, temporales. Y van a ayudar a mentir a la gente. Porque en las familias lo único que le va a interesar es el botín. Y entonces, si es que el botín es importante, disfracémonos. Y entonces van a encontrar cómplices. Y todos se van a sentir buenitos. Se van a, entre comillas, sentir que son fieles. Y así van a estar engañados. Entonces, cuando aparece el Señor, cuando le dicen, van a Jerusalén, como veremos estos magos, a decir que ha nacido el Mesías, el primero que se espanta es Herodes. Porque Herodes sabe que él no le corresponde. Y entonces, lo veremos más adelante, manda que averigüen, como los magos no van a decirle, manda, matemos a estos niños 2 años para abajo. Así hacemos nosotros con la gracia, con la vida nueva que el Señor nos ha recibido. Y por eso es que una y otra vez pecamos en lo mismo. Eso no es carácter, eso no es costumbre, eso no es nada que tenga que ver con nada de afuera. Eso no es, mira, esta persona, estos otros, no tiene nada que ver con ellos. Eso tiene que ver con nuestra rebeldía contra Dios, porque no le quiero dejar al Señor que reine en mi vida. Dicho de otra manera, no quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer una cosa media híbrida, media revoltijo. Cosas de Dios, eso sí lo puedo hacer, porque son externas. Todo lo visible, pero dentro, aceptar que el Señor es el Rey, que tengo que amar como el Señor me ama, que yo no soy Rey, que mi voluntad no es lo más importante, eso lo alcanzamos solo con la gracia. Y entonces, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, no dejamos que el Señor crezca. Un día tiene que ocurrir algo parecido a lo de José, que nosotros tenemos que decir, ya no podemos seguir así. Ya tengo que realmente cuidar esa vida nueva. Y entonces en ese momento mi narrativa se descubrirá como mentirosa. Veré todas las coartadas que tengo y que hago torcidamente, y entonces recién me empezaré a arrepentir profundamente y podré enfrentar la soberbia, el orgullo. Hasta que yo no toque soberbia, orgullo, vuelve a crecer, como nos enseñaban los padres del desierto, las 7 cabezas de la bestia, que son los pecados capitales. Y entonces yo entiendo mi pecado, entiendo que estoy pactando con Satanás y entiendo que me estoy autoengañando, contándome cuentos y que en realidad estoy queriendo engañar al Señor. Y como mucha gente se hace mi cómplice, yo necesito descubrir que no soy inocente. Es decir, que soy culpable. Y el Señor quiere hacerme inocente. Eso lo hace el Señor, claro, empezó en el bautismo y lo hace cada vez que acudimos a la confesión sacramental. ¿Cómo me doy cuenta de eso? En la manera en que me confieso. Entonces empiezo a buscar los detallitos. Ay, esta cosita, etc. Y no voy a la raíz. Y entonces me sigo engañando. Entonces simplemente busco lo aparente, lo que se ve, lo que la gente ve. Y no quiero mostrarle al Señor lo torcido que estoy. El Señor quiere que nos demos cuenta. Y para eso, para que no le tengamos miedo,
que nos viene a torturar, a quitar el trono, sino que Él quiere que reinemos con Él. Somos su cuerpo. El Señor es nuestro Padre. Ha enviado a su Hijo único. Él viene a salvarnos. Lo decimos, lo repetimos, lo hemos escuchado. En algún momento tiene que llegar a nuestro corazón. Es la gracia que el Señor nos quiere dar, para que empecemos a ir renovados como verdaderos hijos de Dios y no estemos buscando pretextos para engañarnos a nosotros mismos o para aparentar ante los demás. La peor de las mentiras, la más venenosa, es la que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Lo peor es que no nos queremos creer. ¿Cómo es la mentira para que nos podamos creer? Nos la repetimos una y otra vez. Podemos soltar lágrimas. Pura hipocresía. Es una gracia el que nos demos cuenta. Necesitamos pedir esa gracia, porque el Señor la quiere dar y la viene a dar primero quitándonos el miedo al Señor. No nos viene a destruir, nos viene a curar, nos viene a sanar, nos viene a salvar. Acojamos pues al niño que viene en brazos de María, nuestra Madre. Que así sea.